Contextos. La voz de los protagonistas. Norma González Córdoba es secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila. Norma, gracias por acompañarnos. Buenos días. Al contrario, Juan, gracias por el espacio. Y bueno, para invitar al auditorio de nuestra comarca lagunera sobre esta Feria del Empleo a realizarse en Torreón. Sí, mira, el día de hoy tenemos una Feria del Empleo para jóvenes. Ya se abrieron las puertas a las 8 de la mañana. La feria se va a llevar a cabo, se va a desarrollar desde las 8 hasta las 2 de la tarde o hasta que salga el último buscador de empleo en el gimnasio municipal que está en la unidad deportiva, en Boulevard Revolución y Paseo de la Rosita. Es un lugar donde convergen muchas rutas públicas de transporte, entonces es un buen lugar para poder hacer esta feria. Decías, se está convocando a jóvenes. ¿Con qué perfil? Todos los perfiles, mira, tenemos 2,000, estamos ofertando en la feria 2,300 vacantes. Hay para operarios, para técnicos, para profesionistas, oficinistas, empleados. Las ferias del empleo son pues un amalgama, un mosaico de lo que es la oferta laboral en la región. El día de ayer tuvimos una en Saltillo para técnicos y profesionistas con más de 1,000 vacantes, y bueno, el día de hoy, pensando siempre en los jóvenes, tú sabes que el gobernador trae una política también muy activa para los jóvenes con la creación de la Secretaría de la Juventud. Se denota el interés en los jóvenes y en ese sentido por eso hacemos esta feria dirigida a ellos. Va a haber talleres para buscadores de empleo, consejos, asesorías para quien lo requiera, bueno, asesorarlos en materia de cómo enfrentar una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, etcétera, ¿no? ¿Por qué jóvenes? Es decir, por lo general en este tipo de ferias, y no nada más en las ferias, sino vemos en el periódico, se solicita personal de 20 a 35 años, cuando mucho 40 años, y mucha gente a los 45, 50 años está en la plenitud de intelectual, física, emocional, y sin embargo ya no tienen oportunidades de trabajo. Así es, desgraciadamente hay una brecha laboral que se está acortando. Mira, con la generación de empleo que se ha dado en el estado, que es mucho, se han generado más de 120,000 empleos y hablamos de una población económicamente activa en el estado de 1,200,000 personas. Entonces es prácticamente el 10% de la población económicamente activa. Esto ha hecho que a tanta oferta ya los empleadores tengan que replantear sus políticas de contratación. Entonces ya se está contratando personas no solo mayores de 35, 40, sino hasta de 50 años. Tenemos ferias, por ejemplo, para puras personas con discapacidad. Se están ya contratando personas con discapacidad por el crecimiento que ha tenido el mercado laboral. Y esto es una política correcta, lo que está haciendo el gobernador Rubén Moreira, saturar de empleo. Y eso va a hacer que los salarios suban, que las personas de mayor edad o con discapacidad puedan tener acceso al mercado laboral y bueno, pues que el mercado interno se fortalezca a partir del gasto que se genera a partir de que hay empleo, no de que la gente trae dinero en la bolsa. Y esto que mencionas ha sido una de las críticas más recurrentes, el hecho de que los gobiernos, no solamente el de Coahuila, sino el propio gobierno federal y gobiernos de otras entidades federativas, presumen la generación de una gran cantidad de fuentes de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría de esas fuentes de trabajo son con percepciones muy bajas, es decir, sueldos que pues apenas alcanzan para vivir. ¿Cuál es la situación en el caso concreto de Coahuila? Mira, hay que reconocer que obviamente el salario mínimo es un salario a todas luces insuficiente. Es un salario de referencia, lo gana en el estado de Coahuila. Digo, yo no conozco ninguna empresa que pague el salario mínimo, pero es un salario de referencia que te jala hacia abajo todos los demás. Entonces, por eso nosotros, el gobernador hizo la propuesta de la creación de la unidad de cuenta para desvincular el salario mínimo de otros pagos de referencia, de multas, de salarios, para que cada uno corra por su vía las multas, los salarios, pagos de referencia y el salario pueda crecer. El mercado laboral, los salarios se rigen pues como en todo, por la oferta y la demanda. Si existe en un lugar pues solo una empresa o un negocio, bueno, pues al trabajador le van a pagar pues lo que el empleador quiera. Sin embargo, cuando hay más empleos que trabajadores en busca de empleo, entonces ahí sí las empresas tienen que recalcular
sus salarios y ofrecer más para poder retener a un buen trabajador. Traemos en la región sureste, y lo reconozco porque siempre me lo preguntan allá, ¿tenemos rotación? Sí, hay rotación. En Saltillo en la región sureste hay mucha rotación, precisamente porque hay mucha oferta de empleo. Entonces, a partir de ahí, pues están subiendo los salarios, ¿sí? Y están contratando, te digo, personas con otro tipo de habilidades, y de eso se trata, ¿no? Que el mercado laboral esté abierto a toda la población. Si hay una persona de 60, 70 años con experiencia, conocimientos, que no requiere el trabajo, una actividad física demandante, pues tiene que tener derecho a que se le contrate. Oye, Norma, déjame apuntarte algo que tiene que ver con la generación de empleos, pero de manera paralela a lo que significa la equidad de género. O sea, ¿qué tantas mujeres en relación a los hombres están contratadas y en qué condiciones? Hay una brecha todavía en materia laboral entre hombres y mujeres en el mundo. Leía yo un artículo hace unos días del Foro Económico Mundial en el que habla de, para que romper esa brecha de equidad en el mercado laboral mundial, van a pasar 118 años, Marcelo. Entonces tenemos los gobiernos que estar pues diseñando estrategias y políticas para ir acortando lo más rápido posible. A las mujeres se les paga menos que a los hombres, y la Constitución, la ley establece muy claramente que trabajo igual, salario igual, se les dan los horarios más difíciles de cumplir. Hay mucho por hacer en esa materia y hay que reconocerlo. El mercado laboral está integrado igual por hombres y mujeres, pero hay más hombres trabajando que mujeres, y hay perfiles en donde sí se requieren que sean mujeres las que hagan el trabajo. Te hablo, por ejemplo, en arneses, para hacer arneses para los automóviles, los cablecitos que van por adentro de la carrocería, pues contratan más mujeres. ¿Por qué? Porque los dedos son más delgados, son más delicados y se requiere esa habilidad para poder fabricarlos. Hay otras plantas de ensamblaje de autos, pues donde y yo no voy a decir nombre, pero me he enfrentado ahí a situaciones en que no quieren contratar mujeres, prefieren contratar hombres. Entonces, ahora ya con los derechos humanos aplicados al trabajo, que es un derecho humano ya el trabajo, pues iremos avanzando poco a poco para que no haya estos distingos. Pero legalmente hay manera de que la Secretaría del Trabajo obligue a una empresa a contratar a determinado núcleo de la población por género o por edad. No, las empresas, contratan según sus perfiles, pero el gobierno y obviamente el poder legislativo a través de leyes y el gobierno, el ejecutivo a través de políticas públicas puede incentivar, sí, y puede influir de alguna manera para que esto suceda, para que no haya discriminación. La ley sí marca muy claramente, la Ley Federal del Trabajo, que tú no puedes pagarle a un hombre o a una mujer un salario diferente por hacer el mismo trabajo, y ahí sí existen mecanismos administrativos para sancionar a quien lo haga. ¿Y si lo han hecho a través de la Secretaría del Trabajo? Se tiene que presentar una queja, o sea, son casos todavía aislados, pero sí se han dado. Por ejemplo, hay mujeres que les piden para contratarlas les piden un comprobante de que no están embarazadas de ingravidez. Pues eso es a todas luces ilegal, y ahí sí hemos sancionado empresas en la región sureste que han pedido esos certificados a mujeres. Norma, ¿hay una medición puntual de a cuánto asciende el porcentaje de informales en el estado? Sí, ¿Cuántos, claro. ¿Cuántos de ellos, cuánto de la población económicamente activa está sumada al mercado de la informalidad? Mira, nosotros tenemos en Coahuila un 35% de informalidad. Es el estado con menor informalidad de todo el país. La media nacional de informalidad es 52%. O sea, hablamos de que por cada 100 personas que trabajan, 52 tienen seguridad social y 48 no. Pero hay estados en el sur del país en donde la informalidad alcanza el 80 o hasta el 82%. En ese sentido, desde que inició el gobierno del presidente Peña Nieto, ha aumentado la formalidad 2 puntos en el país. En Coahuila ha aumentado casi 9 puntos. Y precisamente es una experiencia muy exitosa la de Coahuila. Y a finales de este mes me invitaron van a tener una serie de conferencias, una semana en el Senado para hablar sobre seguridad social, y me invitaron para presentar una ponencia precisamente para explicar qué es lo que se hizo en Coahuila para lograr este avance.
Nada más, dame el dato porque me perdí. ¿Cuánto es el número de población económicamente activa en Coahuila? 1,254,000 personas son la población económicamente activa. Personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar, están trabajando o están buscando cambiarse de empleo. Y de ese 1,250,000. De ese 1,250,000 están en el desempleo aproximadamente 52,000 personas. Son las que se están moviendo. Lo que pasa es que los indicadores y las estadísticas son una guía. El mercado laboral es muy dinámico en el estado. Tú vas a las ferias del empleo y el 30% de las personas que asisten quieren cambiar de empleo. O sea, ya tienen empleo, pero quieren una mejor oportunidad. La tasa de desempleo en Coahuila a veces se sube y dices, híjole, es que la tasa de desempleo está muy alta. Pero ese indicador se tiene que medir con otros, porque ese indicador te muestra la presión que la población le hace al mercado laboral. Un joven, una persona en Coahuila, espera más tiempo, se queda sin empleo y se puede esperar hasta 3-4 meses para espera conseguir el trabajo que quiere. En otras regiones o en otros lugares, pues toman el primero que tiene a la mano. Entonces hace a veces eso que la tasa se marque como un poco más alta de desempleo. Francisco Delgadillo Cuevas se comunica, dice, vivimos en México con bastante discriminación laboral, somos la gran mayoría racistas, en Estados Unidos no les impiden trabajar siempre y cuando tengan la capacidad, aquí en México si tienes 40 años ya no te lo permiten. En ese sentido, Norma, hay un programa que impulsa tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal, denominado el primer empleo, es decir, subsidiar a las personas que van por primera vez a ocuparse y bueno, pues tienen que adquirir esa curva de aprendizaje, no tienen ninguna experiencia, ninguna capacidad, entonces el gobierno subsidia con una determinada cantidad el sueldo de esa persona de nuevo ingreso. ¿Cabría la posibilidad de hablar, no sé, de un programa del último empleo, es decir, de las personas que tienen ya 55, 60, 65 años y que no las emplean? Y bueno, pues de algunas, si subsidian a los jóvenes, ¿por qué no subsidiar también a los viejos? Creo que es muy interesante lo que estás planteando y creo que debemos buscar que así suceda. Así como bien dices, hay subsidios desde la Secretaría del Trabajo para apoyar con 3 meses de salario a quien inicia su vida laboral, y también hay muy buenos incentivos fiscales para quien contrata personas con discapacidad. Debemos y me lo llevo como una propuesta muy interesante para que haya subsidio al empleador que contrate personas de más de 40-45 años. Bien, también nos comentaba una diputada local sobre la iniciativa que presentó para la protección a las personas de talla pequeña y hablaba de que dentro de esa protección a los derechos de las personas de talla pequeña estaba el aspecto laboral. ¿De qué manera la Secretaría del Trabajo está apoyando esta iniciativa? Tenemos un programa que se llama Abriendo Espacios. Marta Garay trae precisamente la diputada Marta Garay ese tema. Y quiero decirte que estamos aparte predicando con el ejemplo. La coordinadora, la directora del programa Abriendo Espacios de la Secretaría del Trabajo, del Servicio del Empleo, es una persona de talla pequeña. Se llama Katy. Y ella es la encargada, pues, de tener el enlace con todas las empresas para sensibilizar en ese tema. Y bueno, tenemos también cursos para las empresas muy vivenciales que consisten a veces en sentarse en silla de ruedas a los gerentes, a los directivos, nosotros mismos, y tratar de entrar a la empresa y entrar al baño para sensibilizar sobre la necesidad de adecuar todas las instalaciones para personas de talla pequeña o sordomudos o débiles visuales o con debilidad motriz, etcétera. Bien, Norma, por otro lado, una de las cuestiones que más se ha discutido a nivel de Canacintra y a nivel universitario, a nivel de las universidades, es la falta de coordinación entre lo que son los programas de estudio y las necesidades laborales. ¿De qué manera está trabajando la Secretaría del Trabajo? Ese tema es importantísimo. Tema Acuña. En Acuña el 50% de los perfiles se prepararon, se recibieron, pero el 50% de los conocimientos no van acorde a la necesidad de la industria. Hay comités de vinculación, universidad, empresa, y ahí Jesús Ochoa, el secretario de Educación, está haciendo un trabajo muy importante de vinculación para adecuar
la currícula de las universidades, sobre todo las politécnicas y técnicas, a lo que necesita la industria. Ahora tenemos también la educación dual, que está funcionando muy bien, que es el modelo alemán que viene de los aprendices desde la Edad Media, ¿no? De ahí viene ese programa de aprender dentro de la empresa, y bueno, los muchachos ya al terminar su educación tienen el trabajo asegurado y se va adecuando lo que van aprendiendo a la necesidad de la industria. Hay un trabajo muy serio en esa materia, porque si no, pues estaríamos pues totalmente como en otro planeta, ¿no? Si no se adecúa lo que requiere la industria con lo que estamos dando educación a los jóvenes, pues nunca vamos a ser productivos ni competitivos. Déjame preguntarte algo que tiene que ver con el trabajo infantil. Es una realidad y no hay que tapar el sol con un dedo, porque si escondemos las realidades, pues no podemos trabajar en ellas. ¿Qué es lo que han detectado desde la Secretaría del Trabajo en relación al trabajo infantil en Coahuila? Mira, nosotros trabajamos en ese tema bastante. Hemos reducido en 500,000 el número de niños trabajando, y esto se da a partir de retirarlos primero de los centros, de las tiendas grandes, ya ves que estaban trabajando como cerillos. Uh-huh. Entonces primero se les retiró de ahí, ahora están trabajando personas de la tercera edad. Y disminuye el trabajo infantil también a medida de que se genera empleo, Marcelo. A mayor empleo, pues los papás no tienen necesidad de que los niños trabajen. Y esto es un trabajo de todos los días, muy de la mano con la PRONIF, con Yesca, con la Procuraduría de los Niños, las niñas y los adolescentes. En las inspecciones se está revisando. Hemos encontrado, sobre todo en el norte, en Piedras Negras, pues algunos niños de 11, 12 años que están como despachadores, que están vendiendo dulces, y ahí hay que hacer un trabajo integral, no solo retirarlos, sino ver cuáles son las condiciones de la familia, si los papás tienen empleo, si no tienen, bueno, canalizarlos al servicio del empleo para ayudarlos a conseguir un trabajo y sancionar al patrón, a quien los menores de edad que trabajaban en los pocitos en el área de las minas de carbón, ¿sucede todavía? Ya mucho menos. Mira, de la mano con la Secretaría del Trabajo hemos hecho inspecciones en todas las minas de la región carbonífera. O sea, en la región carbonífera se produce el 98% del carbón del país. O sea, tú escarbas en el jardín de la casa y hay carbón. Y ahora, con las nuevas medidas para comprar de la Comisión Federal de Electricidad, también eso ha inhibido mucho que haya niños trabajando. Te digo, en los jardines hay carbón. Entonces es un trabajo de inspecciones, de sanciones, de cerrar, de abrir. Los pocitos, haz de cuenta que toda esa región es como un queso gruyère. Uh-huh. Entonces abren por un lado y salen por otro lado, y se avisan. A veces llegan los inspectores y ya avisaron los de allá que vienen los inspectores, y entonces mandamos inspectores de Torreón para que vayan a inspeccionar a la región carbonífera. Y bueno, a punta de estar insistiendo con las inspecciones, ha disminuido, y ahí lo que tenemos que hacer es pues no bajar la guardia, ¿no? Hay inclusive pozos que están en propiedades privadas. Entonces que hay que andar con los drones para detectar dónde están. Entonces es lo que hacemos ahora, para ubicar dónde está el nuevo pocito. Y ahí la Secretaría del Trabajo, porque eso es competencia federal, y la Secretaría de Economía es quien da las concesiones, pero muy de la mano todos, para atacar este problema, ¿no? Y sobre todo decirte que este año ha habido muy pocos accidentes en minas de carbón. Creo que hemos tenido un accidente en minas de carbón. Ajá. Norma, mira, tenemos comunicación del auditorio, esto es vía la cuenta de Twitter. Dice Raúl: al decir que hay saturación de empleo en Coahuila, le falta el respeto a nuestra realidad y a nuestras familias. ¿En qué Coahuila vive la funcionaria? Tal vez estamos viviendo en otro estado y no nos hemos dado cuenta. Quiero preguntar si la funcionaria ha visitado San Pedro, Parras, Viesca, Madero. ¿También ellos están saturados de empleo? Bueno, no es que esté saturado de empleo, a lo mejor me expliqué mal. Lo que quiero decir es que se está generando empleo, se está generando más empleo que nunca. No es suficiente. Coahuila necesita 24,000 empleos anuales para cubrir la demanda de quien se va integrando al mercado laboral. Y 120,000 empleos es un muy buen número de empleos generados en 4 años si lo comparamos con otros
Ojalá fueran 100,000, 200,000, 300,000 empleos. En San Pedro falta empleo. Está ahorita ampliándose la planta Liga Mayor. O sea, lo que yo quiero decir es que el trabajo que se hace es muy intenso. El trabajo de promoción económica es muy intenso, precisamente para generar empleos. Que desde este gobierno no se ha escatimado un día, un minuto de trabajo del gobernador para atraer empleos a la región, de la mano de los empresarios. La responsabilidad del gobierno es generar las condiciones para que el empleo llegue, generar la infraestructura, el personal, los ciudadanos capacitados, con sus profesiones bien, que salgan bien preparados, que haya seguridad en el estado para que la inversión llegue, que estén las carreteras, las vías de comunicación para sacar la mercancía, que haya la libertad para que la gente se pueda mover y la tranquilidad. Y ya es trabajo de promoción conjunta con los dueños del capital para que se genere el empleo. De ninguna manera digo que en Coahuila sobra el empleo, pero sí digo que se han generado 120,000 empleos muy buenos para los coahuilenses. Rufina Flores se comunica y dice, prefieren quitar a niños y niñas cerillitos que están en un lugar específico y no protegen a los niños que andan en los cruceros. Bueno, se está trabajando con la Procuraduría para proteger a los niños que están en los cruceros. La ley establece, la ley del trabajo, que no pueden estar en vías de comunicación donde haya tráfico. Te digo, es un trabajo diario. Traíamos también problema de voceadores, vendedores de periódico jóvenes en algunos lugares, que platicando con los dueños de los medios de comunicación también se acabó con ese problema. Es un trabajo del día a día y se requiere la participación de la comunidad. Si alguien sabe, ve a algunos niños que están trabajando en la calle, pues yo les pido se comuniquen con nosotros. Creo que también en ese sentido nosotros como ciudadanos tenemos que asumir nuestra corresponsabilidad. Digo, a muchos de nosotros nos ha tocado ver, por ejemplo, en algunos lugares a mamás que llevan a los niños a vender dulces o algún otro tipo de mercancía a los cafés o a los lugares. Inclusive en el Distrito Colón se ha estado observando esto y a altas horas de la noche. O sea, era una hora en las que los niños tendrían que estar en sus casas, acostados, dormidos, ya cenados, ya cuidados, protegidos, y no está pasando, Norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si vemos algo así? Tenemos, número uno, dar parte a la Secretaría del Trabajo, a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, pero aquí hay que tener cuidado con no criminalizar la pobreza. O sea, si algún niño está trabajando, en la mayoría de los casos, es porque la familia lo requiere. Y muchas veces los criminalizamos por ser pobres. Entonces hay que buscar esa línea. Claro que no. Pero hay que ver dónde se rompe esa línea entre criminalizar y tratar de ayudar. Como tú bien lo comentas, digo, son estar en la noche. De los niños. Claro. O sea, ¿cómo va a andar un niño o una niña de 6, 7 años a las 10 de la noche en la calle? De ninguna manera. Pero no puedes meter a la cárcel a la mamá por esa situación. Yo no digo que eso es lo que a la cárcel, pero sí que quitarlo, retirarlo inmediatamente. Y vamos a ver también, porque habría que hacer la diferenciación de que hay muchos casos, y que los hemos conocido durante mucho tiempo, de padres que explotan a los hijos. Bien, tenemos que irnos ya al corte, pero Norma, está preguntando a Bertalicia que diga los puntos de contacto donde se puede reportar eso. En la noche, ¿a dónde se llama? Ahorita te voy a dar el número, aquí lo tengo. Es un 01800 que tenemos en la Secretaría del Trabajo y que funciona a las 24 horas. Muy bien. Gracias, Norma González Córdoba, secretaria del Trabajo de Coahuila. Gracias a ustedes.